respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quisiera leerle lo que dice la versión El Jubileo, que esta versión dice: no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Ocupe su lugar, por favor, muchas gracias. Y en esta base es que quiero tomar este mensaje que lleva por título La boca de Dios. ¿Por qué este tema? Bueno, porque de todo lo que sale de la boca de Dios nosotros finalmente somos bendecidos. No solamente por la palabra, por eso quise tomar la versión del Jubileo, porque esa me encaja muy bien con el propósito que tengo para este mensaje, porque realmente la palabra nos bendice, pero no solamente lo que sale de la boca de Dios es palabra. Hay otras cosas que también salen de la boca de Dios, que también nos bendicen, y ahorita lo vamos a comprobar, y usted verá si tengo la razón o no la tengo. Porque de todo lo que sale de la boca de Dios salen bendiciones. De la boca de Dios salen también juicios. De la boca de Dios salen también, dice la Escritura, que es una espada aguda también que sale de la boca de Dios. Pero yo quiero centrarme en lo que sale de la boca de Dios, no solamente en cuanto a promesas o en cuanto a bendiciones, sino de todo. Y todo viene del hebreo, todo. ¿Sí me entendió? Todo lo que sale de la boca de Dios nos bendice. Y ahorita lo vamos a comprobar, hermano, porque la Escritura dice claramente que lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. Lo necio de Dios es más sabio que todos los hombres. Y si hubiere algo diferente o distinto a lo que está escrito, por esa enseñanza nosotros entendemos que aunque Dios hiciera algo que nosotros no entendiéramos, sería todavía más perfecto y más bueno que cualquiera de nosotros los seres humanos, aunque no lo entendamos. Porque vamos a ver ahorita algunas acciones que tuvo Dios para con nosotros, que terminó bendiciéndonos y salieron de su boca. Pero vamos a cimentar esto, ¿verdad?, con una parte muy importante que tiene que ver con los principios. Vamos a buscar, por favor, el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7. Génesis, capítulo 2, verso 7. Por la mañana veíamos el Génesis 2.9. Hoy vamos a ver Génesis 2.7. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Vea lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó a el hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Y sopló en su nariz. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué fue lo que salió de la boca de Dios? Aliento de vida, un soplo. El hombre, el ser humano, era solamente una masa de barro, pero necesitaba tener vida, y Dios con su boca sopló. Por eso dice este tema, ¿qué es la boca de Dios? Porque de todo lo que sale de la boca de Dios, el hombre puede vivir. Y eso es una gran verdad, pero no es tan simple de comprender. Porque para mí leer esta escritura me lo plantea en grandes rasgos. Simplemente pues Dios formó al hombre y le sopló y ya comenzó a vivir. No es más profundo que eso. Hay que entenderlo. El soplo de Dios es lo que llaman los hebreos el ruaj de Dios. Pero el ruaj de Dios también conlleva un movimiento espiritual
una acción espiritual de Dios a favor de los seres humanos. Porque la palabra del Señor dice, por medio de Jesucristo, dijo en una ocasión, dijo en el Evangelio según San Juan, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. De manera que, ¿qué es lo que da vida? El soplo de Dios, el ruaj de Dios, el aliento de Dios. Lo que sale de la boca de Dios es lo que da vida. Y yo quisiera que planteáramos esta situación en la vida de Abraham. Usted sabe que una versión de Abraham era antes de que fuera Abraham con H, y otra versión de vida fue Abraham sin H. ¿Y qué tiene que ver esa H? Que esa H precisamente es el ruaj de Dios. Antes de que Dios visitara, tomara espiritualmente a Abraham como padre de la fe, a Abraham, como usted y como yo, pues era un hombre común, normal. Cuando Dios llega y le visita en su vida, determina su propósito, su plan con este hombre. Él quiere hacerlo padre de multitudes y le añade el ruaj de Dios, el soplo de Dios. A Abraham por sí solo no hubiese podido, pero llega el soplo de Dios y comienza a poder lo que no podía, a saber lo que no sabía y a entender lo que no entendía. Y Abraham se transforma en Abraham, padre de multitudes. Un proceso que parece muy simple también, pero que le llevó casi toda una vida entender a este hombre. Dice que era ya casi de 100 años cuando Dios comenzó a cumplir su propósito en su vida. Y bueno, yo sé que tal vez a usted y a mí el Señor nos haya alcanzado ya en una etapa madura de nuestra vida, pero no por eso quiere decir que llegó tarde. Yo creo que llegó en el mejor momento de nuestra vida, porque era el tiempo que Él escogió, el tiempo que Él señaló. A algunas personas les he escuchado decir, si yo hubiera aceptado al Señor en mi juventud, otra fuera mi vida. No, yo creo que está en el mejor momento, porque Dios sabía exactamente en qué momento había de llamarnos. Y la palabra del Señor dice en el Salmo 65, bienaventurado el que tú atrajeres hacia ti. Amén. Y usted y yo podemos llamarnos bienaventurados, porque no sé en qué años de nuestra vida el Señor decidió llamarnos, pero finalmente nos llamó. Estamos con vida y vida en abundancia. Gracias, por la gloria de su nombre. Sí. Hay una cuestión que a mí me intriga, pero a la misma vez me causa sorpresa, y es el tetragramatón. Yo no sé si usted sepa de lo que le estoy hablando. De esas 4 letras que el Señor le dio a Moisés cuando dijo, y si me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? Y el Señor le respondió con estas 4 letras, dile que yo soy el que soy, que eso significa, ¿verdad?, el tetragramatón. Pero hermano, una cosa es que yo lo mencione en español, y otra cosa es la pronunciación real que le dan los hebreos. Porque la pronunciación real que le dan los hebreos es como un idioma que ni usted ni yo entendemos, pero que finalmente cuando se menciona se está glorificando a Dios. Así parecido como cuando quieren ofenderlo a usted y le dicen aleluya. Sin saber, están glorificando a Dios. Y el tetragramatón, esas 4 letras, cuando se pronuncia correctamente, es palabra de adoración y de alabanza a nuestro Dios, y eso nos da vida a usted y a mí. Porque cuando le dijo Moisés al Señor, Señor, y si me preguntan qué les digo, diles que el eterno presente, el que siempre va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, el que nunca te va a desamparar ni te dejará huérfano, Él es el que te envía. Y el Señor es mi pastor. No dijo será. El Señor es mi pastor.
nada me faltará. Y todavía ni había nacido usted, y ya lo estaba declarando como su pastor, el eterno presente. Todo lo que sale de la boca de Dios termina bendiciéndonos a usted y a mí. Y mire, aquí hay una historia bíblica para relatarle un poquito la importancia del ruaj de Dios, o la H, como simplemente la hemos simplificado los mexicanos. Ayúdenme a buscar, por favor, en su Biblia, Jueces capítulo 12, verso 6, perdón. Jueces capítulo 12, verso 6. Esta fue una experiencia que le tocó atravesar al pueblo de Israel para saber quién era quién. Jueces capítulo 12, verso número 6. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la palabra. Entonces le decían, ahora pues, di, ¿cómo? Shibolet. Y él decía, Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Miren la importancia de una H, del ruaj de Dios. Le estaban probando al pueblo de Israel para ver si podían pronunciar correctamente el nombre Shibolet. Y cuando no podían pronunciarlo, tú no eres israelita, le decían, vámonos. Los degollaban. La importancia de una H, que no es una H simplemente, sino es la importancia del ruaj de Dios, del soplo de vida de Dios. Porque la Escritura dice que Él da vida a quien Él quiere y Él demanda la vida a quien Él quiere también. Pero a usted y a mí nos ha permitido tener vida y vida en abundancia. Porque el Espíritu es el que da vida y el Espíritu ya está en usted. El Espíritu lo anhela celosamente a usted. Si es que no lo tiene, lo anhela celosamente. Es algo que necesitamos tener y sale de la boca de Dios. El Señor dijo claramente, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Lo que sale de la boca de Dios termina bendiciéndonos. Y mire, todo aquello que usted y yo necesitaremos, el Señor ya lo tiene planeado, establecido y pensado. Yo quisiera que buscáramos en nuestra escritura el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 63, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 63. Mire lo que le estoy diciendo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y vea, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo sé que el soplo de Dios es importante, pero la palabra de Dios también es importante. El Señor Jesús dijo en una ocasión, el cielo y la tierra pasarán. La creación que Dios estableció en este planeta y fuera de este planeta, su vida, mi vida, va a pasar. De hecho, la Escritura dice que los cielos serán mudados, serán cambiados, transformados. Solo hay algo que nunca cambiará, y eso es la palabra de Dios. A esa no se le puede modificar ni añadir nada, porque ya está establecida todo lo que necesitamos conocer y entender de ella. De manera que para que nosotros conozcamos lo que es la palabra, yo quiero que consideremos lo que dice la Escritura. La Escritura dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Que no es cualquier palabra. La promesa de una persona, cual sea, política o no política, simplemente porque sea una promesa,
pues está sujeto a cumplirla o no cumplirla. Pero la palabra de Dios siempre se va a cumplir. El Señor lo estableció. Y lo dice claramente en esa parte donde dice, el que pide, recibe. Si pides, vas a recibir. Si buscas, vas a encontrar. Y si tocas, se te va a abrir. La palabra nunca va a dejar de cumplirse. Nadie tiene derecho a dudar de la palabra. Pueden dudar de los seres humanos. Porque si nosotros fuéramos infieles, Él sí permanece fiel. Pero la palabra es viva, pero también es eficaz. Nunca regresa al Señor vacía. Siempre cumple el propósito. Pero hermano, ¿por qué no le aventaja poquito la palabra en ese que se sienta delante de mí? ¿Cómo le haría falta que Dios le hablara y le corrigiera? No, llega en su momento. La palabra siempre llega en su momento. Solo que la Escritura dice que el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Y entonces el Señor comienza a dar otro tratamiento, que no solamente es con palabras, porque la fe sí viene por las palabras. Pero cuando ya alguien necesita otro tratamiento diferente, entonces el Señor aplica el plan B. Y su palabra es viva y es eficaz. Sí funciona. El problema es que a veces yo puedo ser necio y me aferro a mi idea. Y Dios tiene que aplicar otra forma de hablarme para que yo pueda entender. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice claramente en el libro de los Hebreos que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y todas las cosas son todas las cosas. Pero yo quisiera que usted me ayudara a buscar en su Biblia el Salmo 19, verso 7. La palabra, aparte de ser viva y ser eficaz, y que sale de la boca de Dios, tiene esta capacidad. Mire, la ley de Jehová o la palabra de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo va a convertirse el alma de su ser querido? Con la palabra de Dios. No va a ser por lo que nosotros creamos o pensamos. Va a ser por la palabra de Dios, porque es Dios el que va a hablar. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su ser querido tal vez iba con un destino incierto, en las drogas, en el alcohol, con problemas, amenazas y no sé cuántas cosas más. Pero llega el Señor con su palabra y transforma todas las cosas. Porque su ley es perfecta, que convierte el alma. Convirtió el alma de Saulo de Tarso. Convirtió el alma suya. Y convirtió el alma mía. Yo no sé qué tan duros hubiéramos sido nosotros, pero yo sí me considero que fui muy duro. Porque yo me creía muy inteligente. Así como usted también. Y yo decía, a mí no me van a enseñar nada. Y terminaron enseñándome todo, porque yo no sabía nada. Lo que sucede es que a veces creemos que sabemos, pero no sabemos nada. Usted se le acerca a las personas y les habla del Señor Jesucristo y de pronto dicen, yo tengo mi religión, yo ya conozco, yo ya sé, y no sabe nada. Me pregunta, ¿usted sabe a dónde va a ir después de morir? Y le dicen, al cielo. Ah, porque todos quieren ir al cielo, ¿no? Pero es como compuso aquel hombre cantante de rock and roll aquella canción, ¿verdad? Todos quieren ir al cielo y nadie deja de pecar. Todos quieren tener dinero y nadie quiere trabajar. Eso está bien cómodo, pero no es así como se aplica el asunto. Si alguien quiere ir al reino de los cielos, tiene que ser transformado, tiene que ser renovado. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, y eso solamente se puede dar por la palabra de Dios. Necesariamente tenemos que exponernos a la palabra, a la palabra, a la palabra, porque la palabra
en ocasiones es como martillo que quebranta el orgullo, quebranta la soberbia, quebranta el conocimiento y el entendimiento de los humanos. Y terminamos aceptando que después de todo no sabía nada. Yo me considero así. Yo decía que sabía, pero no sabía nada. Hasta que entendí por medio de la palabra de Dios que no es del que corre, no es del que quiere, no es del que se da prisa, ni es del que desea. Es de quien Dios tiene misericordia, que nos alumbra con su palabra y nos permite entender por su gracia que hay que dejar de hacer ciertas cosas y hay que comenzar a hacer otras tantas. Y es por la palabra que podemos entender eso. Porque el Señor dice claramente en su palabra: yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y lo demuestra claramente que el Señor no quiere que nadie perezca cuando se encuentra con aquel proceso fúnebre de la región de Naín, y en donde venía el cortejo y venía la madre del joven que había fallecido, y nadie le pidió a Jesús que detuviera el cortejo y que hiciera nada. Nadie le pidió un milagro, nadie le pidió nada, pero la Escritura dice que Él no quiere que nadie perezca, y como iba por su camino, Él es la resurrección y la vida. Amén. Y se cumplió la palabra. Le dijo: a ti te digo, joven, levántate. Y terminó bendiciendo a esta madre con la resurrección de su hijo, porque la palabra se tiene que cumplir. Dijo Jesús un día: yo soy la resurrección. Amén. Y la vida, y por donde quiera que iba había resurrecciones y la gente vivía, y vida en abundancia. Yo sé que tú tienes vida y vida en abundancia. Amén. Pero hace falta que otros vivan también, y que haya también resurrecciones, no de la vida que Dios nos permite tener ahorita, sino resurrección de entre los muertos. La Escritura dice: a ti te digo, preséntate como vivo de entre los muertos, hablando de la gente que necesita ser salva. Para poder ver que la gente se salve, hay que presentarle la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. Hermano, yo les hablo y no pasa nada. Va a pasar. Amén. Porque la palabra dice también que es semilla y da fruto, en ocasiones al 30, en ocasiones al 60 y en ocasiones al 100 por uno. Y cuando llegue ese tiempo, si no nos permite el Señor verlo, sabemos que va a suceder, porque la palabra es viva y es eficaz. A mí me toca hablarla, entregarla, y si da resultado o no, a mí no me toca dudarlo, porque sé que va a dar resultado. Pero si no me toca verlo, sé que va a suceder. Tú sembraste en algún momento y tal vez no lo has visto, pero hoy tal vez los resultados ya están. Gracias, Señor Jesús. Tú lo sembraste, porque uno siembra, otro riega, ya te lo quitó el Señor, no te quedaste con ese fruto. Mira cómo trabaja el Señor. Uno siembra, otro riega, y el crecimiento termina dándolo el Señor. No nos quedamos con ese fruto, tal vez en ocasiones, en algunas sí, pero no siempre. Pero lo importante es que la semilla se entregó, y esa semilla creció por la palabra que salió de la boca de Dios. Porque déjame decirte, al profeta Jeremías le dijo el Señor: yo te aparté desde el vientre de tu madre. Tú ya eras llamado profeta desde el vientre de tu madre. Y a este hombre le llegó el llamamiento desde antes de nacer. Y yo creo que a ti y a mí también. Aleluya. Solo que nos tardamos unos añitos en aceptar al Señor, porque venían y nos entregaban la palabra y la rechazábamos. Venían, nos entregaban la palabra y la rechazábamos, hasta que dijo el Señor: ya, es el tiempo. Y nos doblegó, porque la ley del Señor es tan perfecta que convierte el alma. Llegó el momento y ya no nos pudimos hacer para ningún lado. Así es. Y hay algo también interesante que yo quisiera que meditáramos acerca de la boca de Dios, hermano. Ya le dije que dice el libro de Corintios que lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres, ¿verdad que sí? Sí. Y lo necio de Dios es más sabio que todos los hombres, ¿verdad que sí? ¿Y qué pensaría usted si yo le digo: lo antihigiénico de Dios
es más higiénico que todos los hombres. ¿Qué está diciendo, hermano? Ahorita se lo voy a presentar. Mire, ayúdenme a buscar, por favor, San Juan capítulo 9, verso 5. San Juan 9, verso 5. ¿Lo tiene? Amén. Dice así la palabra de Dios. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y vea, dicho esto, ¿qué hizo? Escupió en tierra. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Lo antihigiénico de Dios es más higiénico Aleluya. que todos los hombres. Santo es. Porque no era, hermano, común que alguien hiciera esto. Aún todavía cuando lo leemos en estos tiempos, alguien dirá: pero ¿cómo, Jesús, escupir y hacer lodo y así con eso sanar enfermos? Así. Pero aunque suene antihigiénico, saliendo de la boca de Dios, nos bendice. Amén. Bendijo a este hombre, le devolvió la vista. Y hermano, pareciera que es un acto medio repugnante, medio difícil de aceptar, pero al Señor le plació hacerlo y dejarlo como ejemplo. Con lodo yo hago sanidades con mi saliva. Salió de la boca de Dios Así es. y nos bendice. Yo quisiera platicarle acerca de una experiencia que se dio en el Estado de México, una iglesia que tuvo unos principios muy grandes. En esa iglesia comenzó Dios a trabajar de una manera muy poderosa. Comenzaron con guitarritas, tocando y adorando al Señor, y Dios se manifestaba de una manera muy poderosa. Al poco tiempo había una gran cantidad de gente ya, y fue creciendo tanto esa obra que, hermano, le quiero decir que al tiempo había necesidad de que fuera una camioneta de la Panamericana para recoger las ofrendas de los domingos. Había miles de personas y se reunían en un estadio en un principio. Y esto es verídico, en el Estado de México se dio esta historia. El problema, ¿sabe cuál fue? Que de pronto el líder de allí comenzó a aceptar la consejería de una persona que él, sin saberlo, manejaba la hechicería, y comenzó a equivocarse en las decisiones, y Dios comenzó a retirarse. Pero cuando estaba en su apogeo la iglesia creciendo y con la presencia de Dios plenamente poderosa, surgieron varios milagros que la misma prensa la puso en primera plana. Está muy palpable el caso de un hombre. En cuanto a lo chusco que representa este milagro que hizo nuestro Señor con su saliva, está el milagro de un hombre que la ciencia médica no había querido operarle un tumor que llevaba en la cabeza, porque estaba ya tan arraigado dentro del cráneo que ya había invadido partes del cerebro y era muy riesgoso operarlo. Los médicos no quisieron operarle, pero le causaba problemas a la persona que lo estaba padeciendo. Y un día alguien le invitó a la iglesia, le dijo: vamos a la iglesia. Pues vamos a ver si Dios me ayuda. El hombre va entrando a la iglesia, de pronto se suelta un viento fuerte y se desprende una antena de la azotea
y va y le pega el hombre en donde tenía el tumor y lo cortó de un tajo. Al día siguiente, bueno, pues vinieron las ambulancias, lo atendieron y ahí quedó el problema. Al día siguiente, los periódicos en primera plana diciendo: iglesia que sana a los enfermos a tubazos, decía. Pues hermanos, si a mí me quiere sanar el Señor a tubazos, a sillazos, a botellazos o con su saliva, que me sane como Él quiera, pero que me sane. ¿Cuánta gente está muriendo ahorita, hoy en día? Porque no encuentran la solución a su problema. Pero Dios, lo que le sobra son métodos para sanar enfermos. Lo estuvimos viendo por la mañana, las sanidades. Cómo Dios trabaja, cómo Dios se maneja. Hermano, aquí lo estamos viendo. Pareciera que es de una manera antihigiénica, pero saliendo de la boca de Dios, todo es bendición. Porque aunque parezca antihigiénico, lo antihigiénico de Dios, eso ya es versión añadida mía, es más higiénico que cualquier hombre. Le devolvió la vista a este hombre. Cuando usted sabe que en la boca nuestra hay muchas bacterias que pudieran ser dañinas para la vista del ser humano, pero de la de Dios no, de la boca de Dios no. En Él solo hay bendición, hay sanidad y hay misericordia. Por eso dijo el Señor: si entendieras lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Dios necesita de nosotros, que nosotros conozcamos cada vez más la forma como Él puede ayudarnos, para entonces disponernos a que nos ayude, porque Él lo único que quiere es ayudarnos. Y de su boca van a salir promesas, van a salir bendiciones, van a salir profecías y van a salir toda clase de promesas para bien suyo y mío. Lo dice claramente Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, ¿qué dice, por favor? Esto ya lo hemos leído, pero quiero recordárselo y traérselo a la memoria en esos momentos. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Miren, yo le quiero dar gracias a Dios porque los pensamientos de Dios para usted y para mí siempre han sido buenos y serán buenos. Desafortunadamente, usted recuerda que en estos días pasados estuvimos pidiendo por un joven que fue secuestrado, que fue levantado. Lo encontraron ya sin vida, lamentablemente. Pero Dios a usted y a mí nos ha guardado. Gracias. A sus hijos y a mí nos ha guardado. Porque Él tiene pensamientos de bien, porque Él no solo piensa, Él actúa a favor nuestro. Porque dice la Escritura: los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón del agrado de Él. Cuando nosotros logramos tener un corazón de su agrado, todos los planes, propósitos y pensamientos de Dios se activan para hacernos bien. Y Dios se encarga de retirar los enemigos que se nos vayan amontonando. Lamentablemente, quien no conoce a Dios no puede tener esta ayuda, pero necesitaría saber y entender, quien quiera que nos vea y nos escuche, que tiene a un Dios que tiene suficiente poder para cubrir su vida, la de sus hijos y la de todos sus seres queridos, solo por creerle y por obedecerle. Porque aunque haga cosas ilógicas que no entendamos, siempre su propósito es bendecirnos y ayudarnos. Y yo sé que usted entiende esto que le estoy diciendo, pero quien está sufriendo ahorita un dolor, tal vez no lo entienda y esté culpando a Dios. Dios no es responsable. El enemigo se encarga de hacernos sufrir porque Él viene a hurtar, matar y destruir. El Señor lo reprenda. Pero Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El plan de Dios es que vivamos bien en esta tierra y bien en una eternidad, con su presencia y con su provisión. Y todo lo que salga de la boca de Dios
será para bendición, Amén. aunque a veces se mencione la palabra juicio. Pero esa palabra juicio no debe de darnos miedo a usted y a mí, porque usted y yo ya fuimos justificados. Gracias, Señor. Ya el Señor no va a querer encontrar en nosotros nada de qué culparnos. La palabra dice claramente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no podía, usted no podía, pero Cristo sí pudo y nos justificó. Y aunque aparezca la palabra juicio, solo será por lo que dijo aquel siervo de Dios: juzga tú mi causa, Señor. Para cuando alguien esté cometiendo una injusticia contra nosotros, es que vendrá el juicio de Dios para nosotros, a favor nuestro también, para que el Señor declare nuestra inocencia en medio de ese juicio. Pero no será para condenarnos ni tampoco para culparnos, sino será para justificarnos nuevamente y darnos a entender claramente que Él con amor eterno nos ha amado, Amén. que de tal manera nos prolonga su misericordia. Yo quisiera en estos momentos que se ponga de pie, por favor.